recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, y eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Está bueno escuchar esa otra campana o otras campanas. Y para eso también lo tenemos al profe, todos los miércoles por la tarde, en su columna de historia, el profe Barreto, historiador, que hoy nos trae algo que tiene que ver con lo local, con la mirada local, histórica, del siglo pasado hasta la mitad del siglo. Así es. Hola, ¿verdad? buenas tardes, ¿cómo están? Pero bien, ¿cómo anda usted? Me alegro, bien. Esta mañana estuve caminando por el casco céntrico de Barranqueras. Sí. Y créanme que me inundó una especie de nostalgia por que todo aquello que fue los primeros días de este pueblo tan importante en aquel momento. En aquel tiempo. Y bueno, mucha parte de lo que era el casco histórico se perdió cuando se construyeron las obras de defensa ahí de Barranquera, ¿no? Pero de todas maneras encontré una placa que dice, dice, el municipio de Barranqueras en homenaje al lugar o al hito histórico donde fue creada el pueblo de Barranquera, ¿no? O sea, como si enfrente estuviera el lugar donde nació Barranqueras. Esto era tal vez 1910, estamos hablando, una de las épocas de auge hasta 1930 que tuvo el puerto y toda la zona aledaña vinculada con la actividad forestal, porque hasta esa época comienza a languidecer en 1915, comienza a decaer el ciclo forestal para dar lugar al ciclo algodonero, que tiene que ver con la fundación de las colonias algodoneras que arrancan cuando comienza a construirse el ferrocarril que va precisamente de Barranqueras a Metán. Ajá. Entre 1909 y 1915 aproximadamente. Metán, Barranqueras, Avia Teray, Metán en Salta, pero hay un ramal que se bifurca en Avia Teray y que va a Pinedo para después unir el que viene desde Tostado en Santa Fe, sí, con Pinedo, y desde Pinedo va a salir otro ramal que va a ir a Quimilí, en Santiago del Estero, donde se estaba desarrollando la otra actividad forestal que tiene que ver con el quebracho blanco, con el quebracho santiagueño, que no es lo mismo que el quebracho colorado que se explotó acá. Que se explotó precisamente en el norte santafesino y en el sudeste chaqueño. Sí. Y bueno, Barranqueras también tuvo su ciclo de auge y su ciclo de decadencia cuando empieza la época de la ruta terrestre, ¿no? O sea, que empieza a declinar el poder de la flota marítima que hasta ese momento venía haciendo el trayecto Barranqueras-Buenos Aires y viceversa. Esto tiene que ver con las posibilidades de desarrollo que había a principios de siglo, teniendo en cuenta que la producción taninera que se va a producir
con gran auge entre 1910 y 1920, las grandes empresas forestales las sacaban por su puerto propio, es decir, que tenían su ferrocarril propio, su puerto propio, su moneda propia, es decir, eran Estado dentro del Estado, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, a partir de 1905, 1906, comienza a darse un fenómeno de crecimiento demográfico aquí en Resistencia, que recién estaba viendo desde acá, desde el 9º piso, estaba viendo la chimenea Coduti, que tal vez sea un símbolo, todo un testimonio de una época, de lo que fue la producción harinera, taninera, de principios del siglo pasado, que se da con el auge de la llegada de los inmigrantes y también de la llegada de los criollos que vinieron de Paraguay, de Corrientes y de Santiago del Estero a trabajar el Quebracho Colorado. Este fenómeno de permeabilidad social, porque se dio un conjunto de mezclas, de intercambio de, digamos, de nacionalidades, va a dar lugar a la presencia de sindicalistas muy fuertes y guerreros que venían de Europa con una gran experiencia de luchas, como lo habían sido la Comuna de París de 1870, y cuando se produce la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos se vienen a América, pero muchos quedan precisamente bregando por sus naciones allá en Europa. Pero acá van a llegar con sus mochilas, con sus elementos, cargados de libros. Este es un fenómeno al que hay que prestarle atención, porque estos dirigentes sindicales tenían una concepción que tiene que ver con el desarrollo humano. Consideraban que la lectura era un factor de desarrollo muy importante, y lugar donde fundaban un sindicato, en el mismo momento fundaban una biblioteca. Por lo tanto, estos primeros dirigentes, socialistas, anarquistas y luego comunistas, son los fundadores de algunas bibliotecas que todavía subsisten en nuestra provincia. Y bueno, es así que van a empezar a realizar una tarea de formación de acuerdo a la nación de la que provenían, de asociación de socorros mutuos, que luego van a pasar a ser asociaciones gremiales. Es así que la Asociación Italiana se funda en 1891, después se funda la Asociación Francesa, luego la Asociación Española en 1910, que van a dar lugar a la defensa de las reivindicaciones que están necesitando quienes vienen de otros lugares tan distintos culturalmente, ¿no? Pero además de las asociaciones y de socorros mutuos y de los hospitales que van a fundar los gremios que van a tener un rol fundamental en la primera mitad del siglo pasado. La primera huelga, el territorio del Chaco, y este es un dato que nos costó encontrarlo, pero lo encontramos, fue en el año 1905. 1905. ¿Y saben dónde? En lo que hoy es el puente que cruza el arroyo La Palometa, en la ruta 11, a unos 20 kilómetros de distancia de aquí. Ahí se da la primera huelga porque el encargado de pagar los sueldos de la compañía que estaba construyendo el camino se fugó con los sueldos. Entonces los obreros decidieron paralizar las actividades hasta tanto le pagaran hasta el último peso. Los patrones llamaron a la policía de territorio, que fue de Resistencia hacia La Palometa, pero
ya la situación se había arreglado. Estos dirigentes, estos combatientes eran en su mayoría anarquistas, que habían fundado el primer gremio del Chaco en 1905, que era la Sociedad de Resistencia de Obreros Albañiles. Ajá. La segunda fue la Sociedad de Resistencia de Obreros Mosaístas. La tercera fue la Sociedad de Resistencia de Obreros fleteros, mejor dicho, ¿no? O sea, aquellos que manejaban los carros y que traían mercadería de un lugar a otro del territorio. Eran sociedades de lucha que no querían un Estado organizado, sino que querían la desaparición del Estado para que el hombre pudiera organizar su vida en función de lo que le dictaban las normas éticas de su vida. Era, ¿no?, el idealismo anarquista. El idealismo anarquista. Y en ese tiempo, digamos, las sociedades, como usted describe, profe, ahora a lo que es la actualidad, las sociedades que son la sociedad española, la sociedad italiana, todo eso ya no tienen la misma... No, indudablemente que no, porque la misma actividad, porque o sea, en aquel momento los ideales tampoco estaban un tanto separados, ¿no? Claro. Lo que era gremialismo y lo que era sociedad de socorros era sociedad de socorros. Muchos de los que estaban en las sociedades de socorros no militaban políticamente ni gremialmente. Entonces fue dividiéndose y mutando, digamos, funciones específicas para cada uno. Pero el dato más importante que quedó en la historia de América Latina y que se produjo acá en el Chaco fue que precisamente en 1915 Resistencia tuvo la primera comuna socialista de América Latina. Antes de la Revolución Rusa, ya el municipio de Resistencia tenía en su comuna, sentado en el Consejo Deliberante, a estos dirigentes socialistas que fueron 1915, que fueron elegidos por el voto popular. Ajá. Es decir, como no era sistema DON, sino que era lista completa, todos los que presentaron la candidatura y ganó el Partido Socialista, entraron prácticamente todos los candidatos que presentaba el Partido Socialista. Y bueno, tomaron una serie de medidas muy revolucionarias, como triplicar el sueldo de los trabajadores, asegurarlos con seguros de vida, brindarles atención de su salud, iluminar gran parte del pueblo de Resistencia, darle estabilidad laboral, sobre todo a aquellos que eran desplazados según la simpatía del gobernador de turno. Entonces a los empleados, estos diputados, estos concejales socialistas, le dieron estabilidad laboral. Pero la población de Resistencia no estaba conforme con que el Consejo Deliberante estuviera formado por extranjeros en su mayoría. Claro. Entonces se gestó... O quizás sea una excusa eso para decir se gestó una especie de golpe de Estado civil, donde gente que no estaba de acuerdo con estas ideas socialistas, tramó un piquete frente a la municipalidad para plantear el derrocamiento del gobierno socialista de la comuna de Resistencia. Algo muy llamativo, ¿no? El nombre que tenían las calles no eran precisamente los que tienen ahora, como la calle French o la calle Monteagudo, sino que en aquel momento los nombres eran, por ejemplo, calle Carlos Marx,
Mira. o calle Federico Engels. Y cuando se celebraba el aniversario de la patria de la cual habían venido, las que flameaban no eran banderas celestes y blancas precisamente, sino banderas rojas y banderas negras que representaban al socialismo y al anarquismo. Bueno, y esta gente que era combatiente era gente de armas llevar, ¿no? Claro. Es decir, cuando hubo que pelear, como pelearon en la Forestal y en Las Palmas, era a vida o muerte, ¿no? Claro. Y precisamente tuvieron enfrentamientos muy sangrientos, donde prácticamente tuvieron que abandonar la lucha porque le quemaron todas las viviendas. Entonces se vinieron a vivir al sudeste chaqueño, y fue, como yo les comenté en el programa anterior, donde cometen los primeros saqueos que se van a registrar en la historia argentina, Sí. 1917 aproximadamente. Y bueno, a partir de ahí se van a consolidar el sindicato de oficios varios y otros que tenían su propia prensa, tenían su propia imprenta, como La Vanguardia o Bandera Proletaria. Es decir, que los primeros 50 años de vida del Chaco, hasta el año 43, 45, van a ser, digamos, de color rojo. Y cuando se hacía un acto del 1 de mayo, eran actos masivos de 3.500, 5.000 personas. Wow. Que se venían caminando desde Barranqueras hasta la Plaza España, donde se juntaban los socialistas, o hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se juntaban los anarquistas, porque no había unidad, hasta 1935 no hubo unidad en el movimiento obrero. Fueron transitando un camino de luchas que los llevó a que muchos de los derechos que gozamos hoy los trabajadores hayan sido producto de estas reivindicaciones por las cuales luchaban los obreros socialistas y comunistas, los primeros encabezados por el diputado Alfredo Palacios, Claro. y los segundos anarquistas que habían tenido sus primeros mártires en las huelgas de Brooklyn, cuando se celebró aquel famoso meeting en los supermercados, a partir del cual fueron fusilados alrededor de 7 dirigentes, y a partir de ahí se declaró el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Vamos a tener una impronta muy particular, teniendo al movimiento obrero y sindical del Chaco como uno de los más combativos y organizados del país, hasta 1940, en que la Segunda Guerra Mundial va a producir una metamorfosis en el movimiento obrero, tanto desde el punto de vista organizativo como ideológico, y va a dar lugar a la llegada de las banderas nacionalistas. Claro. Que van a entroncarse con el movimiento del golpe militar de 1943. Una lista con Z, digamos, también. Tenían mucho contenido nacionalista con Z, y posteriormente la llegada del Partido Justicialista. Claro. Que en el Chaco va a tener una impronta particular, pero de eso vamos a hablar en nuestro próximo contacto, porque merece un estudio, un análisis muy especial. Totalmente. Porque el peronismo acá se forjó de manera totalmente distinta al proceso que se vivió en el orden nacional. Ah, mira. Bueno, de eso también queremos saber. Es muy interesante, la verdad, lo que estaba contando, profe. Bueno, para la próxima entonces vamos a hablar de la década del 40. Lo del 40 en adelante. Claro, porque a mí ya hay una previa. Me quedó la intriga de por qué... antes de la llegada del peronismo. Claro, porque a mí me quedó la intriga del por qué sucumbe, digamos, toda esa riqueza ideológica, digamos, todo ese bagaje, digamos, de fuerza que hubo por parte
de aquí los De los obreros, socialistas, de los comunistas obreros, y anarquistas, de los mismos van a que ir llegaron al poder desapareciendo. también en el Sí, Consejo, van a ir ¿no? desapareciendo. Y que fueron desapareciendo. Eso a mí me dejó ya intrigada. ¿Qué pasó? Y el último, digamos, manotazo de ahogado lo van a vivir el día 16 de octubre de 1945, cuando se produce acá en el Chaco un movimiento al revés de lo que había ocurrido en Buenos Aires el 17 de octubre. Sí. Es decir, en el Chaco, el 17 de octubre fue al revés de lo que ocurrió en el orden nacional. Mira vos. Porque aquí el paro nacional, el paro provincial, el paro territorial, se hizo contra Perón y no a favor de Perón. Mirá Esto vos. es un dato interesante porque marca un aspecto particular de la lucha que se venía llevando a cabo desde 50 años atrás. Bueno, Interesantísimo. muchas gracias, Muchísimas profe, por gracias. venir. A ustedes.